Hola, patrón artistas, ¿preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, así que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pompones perfectos. Bueno, perfectos. La perfección ya sabemos todos que no existe, pero lo más perfecto que podamos. Como veis, al ir con lanita un poquito más gruesa, queda mucho más fluffy, pomposo que este otro. Eso es algo que siempre tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Dependiendo del grosor de la lana, va a quedar más pomposito o menos pomposito. También dependiendo de lo mucho que lo recortemos, con lo que lo tenéis que tener en cuenta dependiendo de cuál de los dos tipos de pompón queréis conseguir, si uno más pomposito o uno un poquito menos. Pero lo importante es que tenga una forma bien redondita. El pomposito es más fácil de conseguir esa forma redondita y que no se le vean unos pelos más largos que otro, que no esté feo el pompón, que esté así, bonito, como estos dos. Y nos vamos a poner manos a la obra ya mismo. Ya sabéis que en otras ocasiones os he explicado formas en las que podemos hacer pompones. Os he explicado cómo hacerlos con las manos. Os he explicado cómo hacerlos con rollos de papel higiénico, con el cartoncito. Os he explicado cómo hacerlo con los dedos, cómo hacerlo con tenedores. Bueno, os dejaré los enlaces por el final del vídeo para que lo veáis. Hoy vamos a utilizar una técnica diferente. Y con eso no quiero decir que con esta técnica queden más perfectos que con las otras, porque la parte en la que perfeccionamos el pompón viene después de que ya hemos cortado por primera vez el pompón. Así que ahora, atentas a todo lo que tengo que decir, pero lo más importante viene un poquito más tarde. Si queréis hacerlo con esta técnica, nada, simplemente he cortado un cartón, ¿vale? Un rectángulo y le he abierto en un costado un poquito. Ya veréis ahora enseguida para qué es esa abertura. También deciros que al final del vídeo os voy a hacer una preguntita y que me gustaría que la vieseis y me contestaseis, porque dependiendo de lo que me digáis, prepararé otro tutorial en el que aprenderéis otra cosa muy interesante sobre los pompones. Bueno, vamos a empezar. Importante, esta primera hebra que quede un poquito más grande, ya la recortaremos después, ¿vale? Igual no tanto como la he dejado yo ahora, pero un poquito más grande que lo que es el tamaño. Y súper importante también, utilicéis la técnica que utilicéis, si son las manos, si queréis un pompón perfecto, no apretéis, ¿vale? Que quede bien sueltecita la lana, que quede justo como si la posáramos, sin necesidad de apretar nada, porque si apretamos mucho, no nos va a quedar bien, ¿vale? Y nos va a ser mucho más difícil luego cortarla. Vamos poniendo así, esta parte es igual en todas las técnicas, ¿vale? Simplemente tenemos que poner. Importante también distribuir la lana más o menos equitativamente, que por todos lados esté más o menos igual de grosor. Vamos a seguir, vamos haciendo así. Como veis, no estoy apretando la lana para nada, simplemente la estoy posando por encima. Voy a seguir haciendo yo esto, lo dicho, muy equitativamente, por mi cuenta, y nos veremos enseguidita con más explicación. Como veis, ya tengo un montón de lana aquí colocada, más o menos equitativamente, que no esté mucho más gruesa por unos lados que por otros. Siempre en las esquinas va a estar un poquito menos grueso, pero más o menos está equitativo. No hay unas zonas que tengan mucha más lana que otras. Bueno, una vez que tenemos eso, ya me queda poca lana, ya la voy a gastar toda. Ahí tenemos. Vale, una vez que tenemos hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vais a ver para qué es este agujerito de aquí. Es simplemente para facilitar la tarea, porque yo soy muy torpe, me tiemblan mucho las manos y me cuesta, cuando lo hago con las manos, el pompón, el que se mantenga la forma. Entonces lo que hago es atarlo una primera vez aquí, ¿vale? Lo que suelo hacer es, ¿veis? He pasado una vez el hilo y lo paso dos. ¿Para qué? Para que me quede más asegurado. Y este paso es súper importante. Hay que apretar mucho, pero mucho. Yo de hecho aquí no termino de asegurarlo del todo. ¿Por qué? Porque después de terminar el pompón volveré a apretarlo más, ¿vale? Y quiero que sea fácil de deshacer el nudo. ¿Para qué? Para que luego me cueste menos. Hago así y ahora lo voy a pasar hacia el otro lado y voy a hacer lo mismo. Pero como os digo, todavía no voy a asegurar el nudo porque quiero poder apretarlo más después, ¿vale? Por este lado, como veis, están unas marquitas que hice, que os contaré para qué sirven si llegáis hasta el final del vídeo y contestéis a esa pregunta que os voy a hacer. Ahí la tenemos. Voy a pasarlo de nuevo por aquí para que quede más asegurado y vamos a apretarlo bien aquí, que quede bien apretado. Por ahora lo vamos a dejar así, como os digo, luego lo apretaré más. Y ahora tenéis dos opciones, o cortar aquí
que a mí me gusta cuando tengo unas tijeras que son súper buenas, pero que no he sido capaz de encontrarlas hoy, y cortarlo así es fácil, pero con estas tijeras que cortan un poquito menos no me es tan sencillo, con lo que voy a sacarlo, ¿vale? Para que sea más sencillo. Y aquí voy a aprovechar para apretar de nuevo un poquito más, porque como os digo, es súper, súper, súper importante que esto esté muy, 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 muy apretado. Ya veis que estoy aquí asegurándome de que quede súper, 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 súper apretado. Vale, y ahora aquí ya sí que voy a hacerle un segundo nudo, que si necesito luego deshacer, desharé. Ahí lo tenemos. Ahí, para que se quede bien asegurado. Y ahora es cuando vamos a empezar a cortar. ¿Veis? Aquí es donde se divide todo. Y aquí vamos a meter la tijera. Y vamos a empezar a cortar. No es que sea mala esta tijera, pero para hacer por dentro no corta igual de bien que la otra, que ya hubiera cortado todo esto en un tita. Ahí vamos, vamos cortando, como veis. Súper importante cortar esto bien. Aseguraos siempre, mirad por el centro, porque en otros vídeos yo veo y a la primera lo cortan todo. A mí nunca me sale a la primera el cortar todo bien, siempre me queda alguna así sin cortar y tengo que ir recortándolos después. Y yo os lo quiero enseñar todo, no que veáis solo la parte bonita del vídeo donde todo queda genial. Ahí. Continuamos. Y ya tenemos cortado todo, nos aseguramos bien y nos aseguramos de que no pierda esta forma, ¿vale? De que está todo cortado, mirad, aquí queda una. A mí me gusta asegurarme de que ha quedado todo perfectamente cortado. Ahí ya no quedan, mirad, aquí queda otra. Todo bien cortadito, por ahí, no nos queda nada sin cortar. Bueno, ya nos hemos asegurado de que lo tenemos todo bien cortado. Esta larga que veis por aquí, ¿vale? Es la que hemos dejado al principio más larga. Bueno, pues vamos a cortarla un poquito también. Y ahora es cuando me traigo mi bote, que le llamo yo, porque aseguraos de que hacéis esto en una zona que no importe que se manche, porque es tremendo lo que se mancha al hacer un pompón con todas esas fibras. Vale, como veis ahora tengo aquí el pompón, me he traído aquí el bote, que le llamo yo. Voy a subir un poco la cámara. Esto ahora lo vamos a separar bien así, ¿vale? Que se quede todo para el lado que se tiene que quedar. Y por este lado vamos a hacer lo mismo. Que todo quede así, para el lado que tiene que quedar. Aquí es donde vamos a ver la parte perfecta, ¿veis? Aquí, que quede todo para donde tiene que quedar. Todo bien alineado. Y por este lado lo mismo. Todo bien alineado hacia donde tiene su dirección, que se ve fácilmente hacia donde tiene la dirección. Vale, ahora aquí el truco es el coger esto así en redondito y cortarlo, que quede todo muy circular y muy bien. Hay muchos vídeos en los que he visto que lo hacen así sin más. Yo no tengo el pulso para hacer eso. ¿Por qué? Y supongo que os pasará mucho, porque me quedan escalones, no soy una cortadora perfecta y necesitas unas tijeras muy buenas para hacer eso. Con lo que yo lo que me hago es esto. Me hago 2 circulitos. Y con estos 2 circulitos lo que hago es esta parte que tenemos aquí, que es con la que vamos a sujetar nuestro pompón a donde sea. Hago así y la coloco ahí en medio para asegurarme de que no la voy a cortar. ¿Vale? Y ahora pongo y hago un bocadillo. Pongo una por aquí, como veis. Lo veis ahí, ¿verdad? Y ahora me voy por detrás y teniendo muy bien colocado esto por aquí también, así que todo quede en la dirección para que se corte todo. Luego volveremos a hacer el bocadillo para que quede bien. Nos aseguramos de ponerlo más o menos a la misma altura. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo así, de manera que nos quede al mismo nivel, ¿vale? Ahí, ¿veis? Lo tenemos ahí al mismo nivel. Sacamos así todas las hebras y apretamos bien. Y ahora nos traemos el lugar donde podemos ir cortando y ahí, como veis, lo que hago es cortar al ras de esos cartones. Con mucho cuidado de que no se me muevan los cartones para un lado y para otro. Y yendo despacito, ¿vale? Ahí vamos cortando y vamos cortando hasta llegar, como decimos, a donde tenemos los cartones. Ya os digo que hay mucha gente que directamente hace así y ya les quedan perfectos. Yo he probado y no me quedan tan perfectos. Quedan bien, pero no tan perfectos como a mí me gustan. Por eso le hago el bocadillito. Ahí lo vamos haciendo. Para mí lo más difícil de los pompones siempre ha sido esta parte en la que
recortaba y no me acaba de quedar bien del todo. Perdonad ese ruidito que es que doy con la tijera en el bol. Vale, ahí vamos, vamos cortando, voy a seguir cortando. Vamos a ir recortando, como decimos, hasta que veamos que nos queda, ¿veis? Bien igualado todo. No hace falta que quede al ras de los dos cartones, simplemente es una ayuda para que nos quede mucho más igualado. Vamos recortando hasta que veamos que está todo bien igualado. Vale, y no creéis que acaba aquí, porque yo hice esto como vi en algún vídeo, y luego cuando lo saqué me quedaba una forma como de huevo en vez de redondita, y descubrí cómo arreglar eso. Vamos a ver si ahora queda o no queda esa forma de huevo. Vale, ya tenemos ahí, no perdáis de vista, y como podéis ver lo que os digo, queda aquí como una forma de huevo, que se queda como una piña o como una fresa, y eso no me gusta. Para arreglar eso lo que hacemos es, bueno, veis que tenemos, voy a quitar esto un momento. Veis que tenemos aquí nuestros hilos, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de esta dirección, vamos a buscar esta otra. Buscamos más o menos el centro y hacemos lo mismo. Mandamos cada hebra en la dirección más o menos que nos pide y le ponemos también nuestro cartoncito. Hacemos lo mismo por aquí, más o menos por el centro, no hace falta que sea muy preciso. Lo mismo, cartoncito, como decíamos, por encima. Y ahí volvemos a hacer nuestro bocadillo y volvemos a ponerlo. Mucho cuidado con esas dos, ¿vale? Si queréis podemos pasar esas dos hacia arriba y ponerlas, pero bueno, no es necesario, solo tenéis que tener cuidado. Hacéis así y cuidadito con ellas, ¿vale? Lo ponemos así más o menos en el centro y como veis por aquí nos sobran un montón de pelitos, que son los que han hecho que nos queden con esa forma. Ahora hacemos así y los cortamos también. Vamos a ir cortando. Vamos cortando. Seguimos. Cuidado, como hemos dicho, con esa parte. Seguimos cortando. ¿Veis? Así, hasta que lo vamos dejando redondito. Si se os mueve así un poco no pasa nada, volvéis a colocarlo, que os quede todo así más o menos a nivel. Y vamos a seguir recortando. Un poquito más aquí. Y aquí seguimos recortando así, hasta que veamos que nos ha quedado todo más o menos igualado. ¿Veis? Ya nos parece aquí que no sobresalen más unas que otras, que ya está más o menos redondito. Vamos a probar a ver qué tal está. Por aquí veo alguno desmadrado. Ahí. Y ahora ya me parece que está mucho más perfecto. Le quitamos, probamos y como veis tenemos un pompón. Vamos a ponerlo más abajo, se nos ha caído aquí algo, por eso siempre digo utilizar un sitio. Y tenemos nuestro pompón perfecto. Como veis, no tiene, ahora está con la forma un poco fea de haberla tenido ahí apretado, pero está redondito, redondito, como veis. No tiene unos pelos muchos más largos que otros. Está muy perfecto. Aquí lo tenéis. Mi pompón perfecto. Espero que os haya gustado. Voy a retirar todas estas cosas de aquí para que lo veáis bonito. Retiro los cables ahí y ya veis qué bonitos quedan los pompones hechos así. Ahora todavía si vierais algún, según se vaya sentando, se verá más. Si vierais alguna zona que sobresale más que otra, solo tendréis que recortar, pero como veis quedan muy perfectos. Espero que os haya gustado este tutorial. Ya sabes que en el blog, en www.patronarte.com/tutoriales, puedes encontrar todos los detalles. Os dejo, en este caso no hay patrón escrito, pero os dejo un poco trucos. Y la pregunta que os quería hacer es si queréis que prepare un tutorial explicando cómo hacer el pompón del tamaño exacto del que quieres hacerlo. O sea, que te quede un pompón exactamente del tamaño sin tener que recortar demasiado y hacerlo muy grande para luego hacerlo más pequeño, que ya casi desde el principio
os quede con el tamaño que queráis. Si queréis que prepare ese tutorial, por favor, dejádmelo en los comentarios. Esa era la sorpresa y esa es la pregunta a la que quiero que me respondáis. No os olvidéis tampoco de que ahora al final del vídeo os dejaré algunos enlaces, algunos vídeos que os van a resultar también súper interesantes sobre pompones y sobre otros trucos. Y súper importante también que os suscribáis. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque si le dais a la campanita, YouTube os avisará de todos los vídeos como este en el que hemos hecho un pompón perfecto. Y ya no me queda nada más que deciros. Nada más que sigáis mi lema, crea y disfruta. Nos vemos pronto.